Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis de flujo de Fano o flujo adiabático con fricción en un ducto de área constante, y esto es lo que habíamos obtenido de la ecuación de balance de energía luego de haberla combinado con, de la ecuación de balance de cantidad de movimiento, luego de haberla combinado con la ecuación de estado de gas ideal, con la ecuación de balance de masa y la ecuación de balance de energía. Ahora vamos a tratar de ir avanzando hacia la parte cualitativa, y el delta de fuerza de fricción o la fuerza de fricción tiene que ver con un esfuerzo cortante que ocurre en las paredes del sistema seleccionado. Es decir, en nuestra deducción de la ecuación de balance de cantidad de movimiento, a esta fuerza de fricción la habíamos catalogado como una fuerza de superficie, es decir, tiene que actuar en alguna de las superficies del volumen de control definido, y esa superficie es el contacto entre el fluido y la superficie. Por eso usamos el subíndice W. Podríamos haber usado sub S para indicar que es en la superficie. Ese esfuerzo cortante tiene que estar multiplicado por un área para que adquiera carácter de fuerza. Y esa área no es el área de la sección transversal, es el área de contacto entre el fluido y la superficie. Así que es un área superficial. Y ese área de superficie es el perímetro. Así que P minúscula representa el perímetro, y L la distancia entre dos puntos a lo largo del volumen de control. Según esta figura, la longitud es diferencial. Si derivamos el área de superficie, esto es igual a dP por L más P por dL. Una de las suposiciones que hemos realizado es que el área es constante. Es decir, esta área es constante. Sin embargo, si esta área transversal es constante, el perímetro también debe ser constante. Vamos a suponer que el ducto sea circular. El área de la sección transversal es igual a pi d cuadrado entre 4. Y el perímetro, pi por d. Si el área es constante, esto es cuadrado, 1 a la cuarta, esto tiene que ser igual a 0. Esto es pi entre 4 por 2d d sub d. Y para que esto sea igual a 0, esto no es 0, el diámetro no es 0, el que tiene que ser 0 es este. Es decir, el diámetro es constante para que el área sea constante, y si el diámetro es constante, el perímetro también lo es. Así que dP es 0. Y dL puede ser sustituido por dx, de tal manera que el diferencial de área superficial utilizado para multiplicar el esfuerzo cortante y convertirlo en una fuerza es el perímetro por dx. De su curso de fluidos 1, ya sea en el capítulo de análisis dimensional o ya sea en la introducción al análisis de flujo en tuberías, deben haber mencionado que el esfuerzo cortante en la superficie es igual a un factor de fricción dividido entre 8 por ρ por la velocidad promedio al cuadrado. Y ese factor F es el factor de fricción de Darcy. Y lleva el subíndice X porque es posible que varíe con la posición. Contemplamos la posibilidad de que F sea función
de la posición. Y acá el estudiante debe recordar de su curso de fluidos 1 que necesitaba para determinar el factor de fricción. Y de acuerdo a lo que recuerda que se necesitaba para evaluar el factor de fricción, pueden evaluar qué tan factible es que el factor de fricción sea o no una función de la posición. Así que voy a dejar, al menos por lo pronto, esa duda en el aire para que a través del foro los estudiantes discutan por qué el factor de fricción de Darcy puede o no ser función de la posición en el caso de flujo de fan. Sustituyendo el esfuerzo cortante en la superficie en función del factor de fricción de Darcy, obtenemos esta expresión. Acá esto se hace 2 y acá esto está en función de un diámetro hidráulico, pues el ducto puede que no sea circular y esto puede ser expresado en función del diámetro hidráulico. Y la definición de diámetro hidráulico también debe ser recordada de su curso de fluidos 1. El D sub H representa diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico está definido como 4 veces el área de la sección transversal dividido entre el perímetro del contacto entre el fluido y la superficie asociadas con ese flujo. En el caso de ducto circular, el diámetro hidráulico es igual al diámetro. Así que repito, este es un concepto de mecánica de fluidos 1 que el estudiante de mecánica de fluidos 2 debe conocer. Otra manera de expresar el esfuerzo cortante en la superficie es a partir de el factor de fricción de Fanning o C sub F. El estudiante de mecánica de fluidos 2 recordará de su curso de fluidos 1 que se solía utilizar o se podía utilizar el diagrama de Moody para determinar el factor de fricción. Si usted en su curso de fluidos 1 utilizó el diagrama de Moody o utilizó la ecuación de Colebrook o utilizó la ecuación de Hallan, a partir de todas estas ecuaciones lo que va a encontrar es el factor de fricción de Darcy. Ahora, ¿qué relación tienen el factor de fricción de Darcy y el factor de fricción de Fanning? Esto que está aquí debe ser igual a esto que está acá. Todo lo demás es igual en la ecuación, por lo tanto el factor de fricción entre 8 es igual a C sub F entre 2, por lo tanto C sub F es igual a 1/4 del factor de fricción de Darcy. Vamos a ver cómo vamos a involucrar esto en nuestro análisis de flujo de fan. Así que acá esto era lo que habíamos obtenido de la ecuación de balance de cantidad de movimiento combinada con la ecuación de estado de gas ideal, combinada con la ecuación de balance de masa y combinada con la ecuación de balance de energía. Hemos agregado esta parte que incluye la definición de la fuerza de fricción en función del esfuerzo cortante en la superficie. ¿De qué manera podemos expresar este lado derecho? Esto y esto, o este 2 ya no va aquí. Vamos a borrarlo. Ya lo habíamos incluido acá.
Esto, vamos a poner esto acá. Esto se parece a lo que usted utilizaba en su curso de fluidos 1, donde usted calculaba la caída de presión por fricción de esta manera. Si lo quería obtener en unidades de elevación, dividía esto entre ρ por G. Pero dx entre d es equivalente a L entre d. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Todavía no sabemos si sí o si no. Todavía no lo hemos discutido, pero hemos evaluado la posibilidad de que el factor de fricción sea función de la posición. Así que esto habíamos dicho que es función o puede ser función de la posición. ¿Qué más dentro de... Vamos a copiar la misma expresión acá, F por ρ por V cuadrado entre 2 veces el diámetro por dx. En esta ecuación, habíamos dicho que esto podía o no ser función de la posición. Pero ¿qué más dentro de esta ecuación puede ser función de la posición? Ya hemos evaluado cualitativamente el comportamiento que tiene la velocidad y que tiene la densidad a lo largo de un ducto con fricción. Así que tanto la densidad como la velocidad pueden variar. El diámetro hemos dicho que permanece constante, así que no es tan sencillo como poner una integral aquí, sacar todo esto de la integral y decir que la integral de dx es igual a L, como ocurre acá. En el caso de incompresible, si el área es constante, la velocidad es constante. Y la suposición de incompresible ya supone que la densidad es constante. Y acá se ha simplificado la ecuación. El diferencial del número de Mach puede ser expresado en función del diferencial de temperatura a partir de esta expresión, de tal manera que vamos a eliminar el diferencial de temperatura de esta ecuación y lo vamos a representar en función del diferencial del número de Mach. Y luego de sustituir lo que despejemos aquí de dt en esta ecuación y de manejar, obtenemos esta expresión donde el lado izquierdo depende de la razón de calores específicos y depende del número de Mach. Para el caso de gas ideal con calores específicos constantes, K es constante. Por lo tanto, podríamos decir que el lado izquierdo de esta ecuación depende únicamente del número de Mach. Y esto va a ser importante para desarrollar relaciones cuantitativas. Así que acá lo que vamos a realizar a continuación es integrar ambos lados de esta ecuación. Si el flujo empieza como subsónico, decíamos que el número de Mach iba a aumentar, pero podía aumentar hasta que alcanzáramos el punto de entropía máxima donde Mach era igual a 1. Así que acá vamos a integrar desde un número de Mach cualquiera hasta un número de Mach igual a 1. Y acá vamos a integrar desde una posición X cualquiera hasta una posición donde el número de Mach sea igual a 1. Y esto más claramente se observa en esta ecuación, donde acá todo lo que está dentro del paréntesis ha sido representado en color rojo para recordar que todo esto depende únicamente del número de Mach. Nos preguntan qué pasa con el número de Mach a lo largo del ducto. Decíamos que si el flujo era subsónico, aumentaba, y si era supersónico, disminuía. Igual que en el caso de la reducción de área,
podemos decir que el número de Mach tiende hacia 1 por efectos de la fricción. Y el número de Mach igual a 1, o la condición sónica, representa el número de máximo número de Mach que podemos alcanzar por efectos de la fricción si el flujo es subsónico, y el mínimo número de Mach que se puede alcanzar si el proceso que involucra fricción inicia o a su entrada es supersónico. Y acá podemos integrar esta ecuación, y este resultado de esta integral todavía no sabemos qué ocurre con la fricción, si es función de x o no es función de x, pero esa integral se denomina f entre d por L asterisco. ¿Y por qué L asterisco? Porque representaría, bajo la suposición de f constante, cuál sería la distancia. Este es nuestro punto x y este es el punto que hemos denominado x crítico. Así que la diferencia entre estas dos posiciones constituye L crítico, que sería físicamente una longitud siempre y cuando esto sea constante. Que también lo podemos definir como, en realidad, este resultado completo es el que tiene que ver con esta integral. Nuevamente, ya sabemos que el diámetro es constante, y si el factor de fricción fuera constante, esto representaría la distancia entre el punto donde conocemos el número de Mach y el punto donde el número de Mach alcanzaría condiciones sónicas. Esto, repito, sería cierto si el factor de fricción fuera constante. Lo que sí es cierto es que la integral del lado izquierdo depende, o el resultado que obtengamos de esta integral solo depende de este número de Mach, este fijo en 1, y de la k que pongamos acá. Por eso decimos que f por L asterisco entre d es una función del número de Mach y de la constante k. Y a alguien que le gustan mucho las matemáticas se ha tomado la molestia de integrar desde cualquier número de Mach hasta 1 esta ecuación para obtener este resultado, que, como observamos, es función de, vamos a usar esta nomenclatura, es función de este número de Mach y de la razón de calores específicos del fluido que tengamos dentro del ducto. ¿Y qué representa este resultado? Representa lo que ocurriría desde este punto hasta este punto donde Mach es igual a 1. Y esta figura muestra que nuestro ducto empieza aquí y termina acá. Sin embargo, podemos continuar utilizando el punto de Mach igual a 1 como una referencia, de la misma manera que en los casos donde supongamos que teníamos un ducto. Este era el área 1, este era el área 2, y acá tendríamos el área crítica. Si el proceso era isentrópico de aquí hasta acá, el área crítica asociada con estos dos puntos era esta misma. Y a pesar de que nunca se alcanzara esa condición físicamente en nuestro ducto, podíamos usar el área crítica como una referencia. Así que en el caso de flujo con fricción o de flujo de Fano, el punto de condiciones sónicas, ocurra o no físicamente en nuestro ducto, puede ser utilizado como referencia, salvo algunas excepciones que vamos a establecer más adelante, de la misma manera como aquí también habían excepciones para poder asociar dos puntos con una sola área crítica. Y vamos a ver cómo podemos utilizar esa referencia de Mach igual a 1 para analizar un ducto donde no necesariamente se alcanza tal condición.
Y acá nos preguntan cómo se puede estimar la longitud de ducto necesaria para que el número de Mach cambie de Mach 1 a Mach 2. Es decir, vamos a suponer que acá este es un punto 1 y esto es un punto 2. Y conocemos Mach 1 y conocemos Mach 2 y vamos a suponer que entre 1 y 2 el único efecto es el de fricción. El lado izquierdo ahora tendría que ser integrado desde Mach 1 hasta Mach 2 y el lado derecho tendría que ser integrado desde x1 hasta x2. Sin embargo, podemos establecer un punto intermedio, un punto de referencia que sea x asterisco. Podemos integrar desde aquí hasta acá. Este es el punto asterisco. Así que integramos desde aquí hasta asterisco y después integramos de asterisco hasta 2 y obtenemos el mismo resultado. Sin embargo, esto que está acá, ya hemos determinado una expresión en función de la K y del número de Mach para obtener este resultado. Y acá, si le cambiáramos el signo a esto que está acá, aquí podríamos usar esto desde x2 hasta x asterisco. Es decir, para evaluar esto, necesitamos esta ecuación con el número de Mach en 1. Y para evaluar esto que está acá, necesitamos el número de Mach en 2. Así que repito, la primera integral es función del número de Mach en 1 y de K, y la segunda integral es función del número de Mach en 2, a partir de esta ecuación. Pero todavía no sabemos cómo involucrar la longitud del ducto x1 y x2. Y acá nos planteamos ahora la suposición de que el factor de fricción es constante. Y repito, esto no necesariamente es constante. Para adelantarnos al foro, para buscar el factor de fricción, usted necesitaba el número de Reynolds como mínimo. Si el flujo era turbulento, además de esto necesitaba la rugosidad relativa. Para determinar el número de Reynolds se necesita densidad, velocidad, viscosidad y diámetro. Hemos visto que la densidad puede variar a lo largo del ducto. La velocidad varía a lo largo del ducto por efectos de la fricción y la viscosidad de un gas ideal depende de la temperatura y la temperatura también varía a lo largo del ducto. Las probabilidades de que el número de Reynolds permanezca constantes son bastante bajas. Y eso significa que si este es el punto 1 y el punto 2 está acá, este sería un factor de fricción asociado con las características del punto 1 y este sería el factor de fricción asociado con las características del punto 2. Definitivamente no es constante el factor de fricción en el caso que acabamos de describir, comparando estos dos puntos. ¿Qué podríamos hacer en ese caso para todavía utilizar esta suposición? Podríamos usar un factor de fricción promedio. Entonces, Reynolds es función de la posición. Y no es constante.
Y a simple vista eso nos conduce a la conclusión de que el factor de fricción no debe ser constante. Sin embargo, acá en la parte inferior nos preguntan en qué condiciones es posible suponer que el factor de fricción de Darcy es constante. Una respuesta sencilla es que el flujo sea incompresible. En ese caso, el factor de fricción de Darcy es constante porque el número de Reynolds es constante si el área del ducto no es variable. Y en el caso que estamos analizando, el área del ducto es igualmente constante. Ahora acá, ¿en qué condiciones de Reynolds variable se puede suponer que el factor de fricción de Darcy es constante? Esto sugiere que, o esta nueva forma de plantear la pregunta sugiere que todavía puede que nos encontremos una situación en que el factor de fricción de Darcy, a pesar de que el número de Reynolds varíe, sea constante. Y no me estoy refiriendo al uso de un factor de fricción promedio. Esa es una solución que simplificaría el problema. La figura que utilizamos para comparar los puntos 1 y 2 en la línea de tubería lisa es el diagrama de Moody, que recordarán de su curso de fluidos 1. A la derecha de esta línea cortada, el diagrama de Moody representa lo que se conoce como la región turbulenta totalmente rugosa. ¿Y qué ocurre con el factor de fricción en la región turbulenta totalmente rugosa? ¿Qué ocurre con las líneas de cada una de las rugosidades relativas después que el número de Reynolds ha superado el Reynolds relacionado con la línea roja cortada? Observamos que todas las líneas se hacen horizontales. ¿Y qué significa que la línea se haga horizontal? Acá tenemos un número de Reynolds y acá tenemos claramente otro número de Reynolds. Sin embargo, el número de Reynolds cambió desde aquí hasta acá, o viceversa, pero ¿qué le pasó al factor de fricción? Permaneció constante. Así que la respuesta a esta pregunta es que podemos suponer que el factor de fricción de Darcy es constante en la región turbulenta totalmente rugosa. Matemáticamente, en su curso de fluidos 1 decía que el número de Reynolds era muy grande o tendía a infinito. Que bajo esa suposición de factor de fricción constante, ya sea porque hemos calculado un promedio entre los dos puntos o porque nos encontramos en la región turbulenta totalmente rugosa, esto puede salir de la integral. Y si esto puede salir de la integral, el diámetro también puede salir de la integral, pues el ducto es de área constante. Y físicamente, entonces, este L asterisco representa la longitud necesaria para alcanzar número de Mach de 1 desde el punto 1. Y esta longitud representa la longitud requerida. Y espero que acá haya una figura, no la hay, así que vamos a tener que regresar a esta diapositiva de acá. Vamos a definir este como nuestro punto 1 y este como nuestro punto 2. Vamos a mantenernos bajo la suposición de que el factor de fricción es constante. Entonces, F por L1 crítica entre el diámetro se puede determinar con el número de Mach de 1 y la razón de calor específica. Y F por L1 crítica 2 entre el diámetro es igual a una función del número de Mach en 2. Así que esto lo obtenemos sustituyendo el número de Mach en 1 y el valor de K en esta ecuación
y esto lo obtenemos a partir de la sustitución del número de Mach de 2 y la razón de calores específicos de nuevamente en esta ecuación. ¿Qué representa esta L1 crítica? Representa la longitud desde este punto 1 hasta el punto donde Mach es 1, así que esto es L1 crítica. ¿Y qué representa L2 crítica? Representa la longitud desde el punto 2 hasta el punto donde el número de Mach es 1. ¿Y qué representa L1 crítica menos L2 crítica? L1 crítica es toda esta distancia y L2 crítica es esta distancia. La diferencia entre ellos dos es la longitud del ducto. Así que si el factor de fricción puede ser considerado constante, a partir de estos resultados podemos determinar la longitud del ducto. Habíamos mencionado que el punto donde se alcanzan condiciones sónicas iba a constituir un punto de referencia, aunque no se alcanzara Mach de 1 físicamente en el ducto o en el dominio que estemos analizando. Así que esta relación compara la presión en un punto con la presión donde Mach es igual a 1. Así que, por ejemplo, si conocemos el número de Mach de 1, la comparación entre la presión de 1 y la presión en este punto depende de la definición del número de Mach de 1. La comparación de las temperaturas depende. Y que debemos tener claro, esto compara lo que pasa aquí con lo que pasa acá. Así que es como si nos desplazáramos de aquí hasta acá. ¿Y cuál efecto hay de aquí a acá? Fricción. Así que estas ecuaciones son válidas para los casos donde el único efecto que hay entre los dos puntos es la fricción. Y en ese sentido debemos ser cuidadosos. ¿Qué compara esta relación? Esta relación compara la presión de estancamiento en este punto con la presión de estancamiento en este otro punto. Suponiendo que el único efecto que hay entre esos dos puntos es la fricción. Ahora, ¿qué debemos hacer si queremos comparar las propiedades del punto 2 con las del punto 1? Por ejemplo, si queremos obtener P2 entre P1, esto es igual a P2 entre P1 por P crítica entre P crítica. Si el único efecto que hay de aquí a acá es el de fricción, los dos van a estar asociados con el mismo punto crítico. Yo podría decir acá P2 crítica entre P2 crítica y P1 crítica entre P1 crítica. Y que obtendríamos de acá P2 entre P2 crítica, P1 crítica entre P1 por P2 crítica entre P1 crítica. P1 crítica representa la presión en el punto donde Mach es 1, suponiendo que entre 1 y ese punto solo hay fricción. Y P2 crítica representa el punto o las características críticas, la presión del punto donde Mach alcanza un valor de 1, si entre 2 y ese punto solamente hay fricción. Entonces, si entre 1 y 2 lo único que hay es fricción, estas dos cosas son iguales y se cancelan. Y esto es función de el número de Mach de 2 y esto es función del número de Mach de 1 a partir de esta relación. ¿Por qué digo que debemos ser cuidadosos? Veamos. ¿Qué ocurría en un dispositivo divergente si había una onda de choque? De aquí, en este lado, podíamos asociar este punto con un área 1 crítica. Sin embargo, el otro lado, ya estas áreas críticas no coinciden por efectos de la onda de choque. Es decir,
Si no hubiera onda de choque en ese caso y el proceso fuera isentrópico desde aquí hasta acá, yo puedo asociar los dos puntos con una sola área crítica, haciendo la analogía con el caso del ducto con fricción. Si entre 1 y 2 el único efecto encontrado es la fricción, podemos suponer que las condiciones críticas coinciden en los dos puntos. Sin embargo, si aquí hay una onda de choque de aquí para acá, las características van a estar asociadas con un conjunto de características críticas y de este lado de acá con otras características críticas. Algunas podrán conservarse antes y después de la onda de choque, otras no, y debemos ser cuidadosos. En este caso, no es recomendable suponer que P1 crítica es igual a P2 crítica. Para aquellos que no les gustan las ecuaciones, siempre hay disponibles tablas y ya estamos familiarizados con el uso de esas tablas. Acá tenemos las tablas de flujo isentrópico que ya sabemos cómo utilizar y que todavía podemos seguir utilizando en el caso de flujo con fricción si queremos comparar un estado local con su propio estado de estancamiento. Estas son las tablas de flujo con fricción, donde comparamos pues, todas las propiedades con las propiedades en el punto de área crítica. Y con el número de Mach entramos a esta tabla de acá. Y dependiendo del número de Mach podemos determinar qué ocurre con la comparación de las propiedades con respecto a las del punto crítico, y esto hoy no quiere resaltar. Aquí ya logramos resaltar. Estas serían las comparaciones de las propiedades en un punto con las propiedades en el punto donde se alcanza el número de Mach de 1, cuando el número de Mach en el punto donde empieza el proceso es 0.11. ¿Cómo podemos comparar propiedades en dos puntos a lo largo del ducto? Ya lo hemos mencionado, tenemos que involucrar las características del punto crítico. ¿Qué ocurre si el resultado que estamos buscando es el número de Mach en 2? Puede que ocurran diferentes cosas. Vamos a suponer que conocemos L. ¿Qué ocurre si conocemos L y el número de Mach en 1? Y lo que queremos es, vamos a suponer que conocemos un factor de fricción promedio y el diámetro del ducto. Con el número de Mach en 1 podemos encontrar F por L1 crítica entre el diámetro. Esto usando la tabla o usando las ecuaciones. De aquí podemos despejar L1 crítico, que representa esta distancia. Para determinar el número de Mach en 2 necesitaríamos este valor, por lo tanto necesitamos conocer L2 crítica, pero ya hemos definido L1 crítica y conocemos L. Por diferencia podemos encontrar L2 crítica, así que L2 crítica es igual a L1 crítica menos la longitud del ducto. Y con esto determinamos L2 crítica, encontramos F por L entre D, regresamos a la tabla y buscamos el número de Mach correspondiente. Y nuevamente
Aquí debemos ser cuidadosos. A lo largo del módulo hemos utilizado como referencia o hemos utilizado como caso análogo el cambio de área y el área crítica. Así que allá en flujo isentrópico usábamos como referencia área crítica, que usamos longitud crítica. En las tablas de flujo isentrópico usamos relación de área entre área crítica. Y para una sola relación de área entre área crítica encontrábamos un número de Mach subsónico y un número de Mach supersónico. De igual manera, para una relación de F entre L crítica entre D, también van a haber dos números de Mach, uno subsónico y uno supersónico. ¿Y cuál seleccionamos en el caso que estamos evaluando? Dependerá del número de Mach en 1. Si el número de Mach en 1 es subsónico, a lo máximo que puede aspirar y llegar el número de Mach es a 1. Por lo tanto, si esto no alcanza 1, tenemos que buscar ese número de Mach en la región subsónica. Si el flujo es supersónico en el punto 1 y entre 1 y 2 el único efecto que hay es el de fricción, entonces el mínimo número de Mach que se puede alcanzar es 1, por lo tanto el número de Mach en 2 debe estar en el área o en la región de la tabla donde están los supersónicos, o debemos utilizar la respuesta supersónica que nos dé despejar las ecuaciones. ¿Qué ocurre si el número de Mach a la salida de un ducto con fricción es 1 y se agrega una extensión al ducto? Esto igualmente es análogo a el caso de las áreas, cuando teníamos este caso y acá teníamos un número de Mach subsónico y acá alcanzábamos número de Mach de 1 y continuábamos reduciendo el área. ¿Qué decíamos que ocurría? Decíamos que el flujo acá se iba a ajustar de tal manera de que ahora acá tuviéramos Mach de 1. En el caso donde teníamos un flujo supersónico y acá alcanzábamos número de Mach de 1 y hacíamos esto, ¿qué debía ocurrir? Mach aquí tenía que ser 1 y acá tenía que formarse una onda de choque. El caso que estamos considerando aquí sugiere que tenemos un ducto y acá tenemos condiciones sónicas en este punto. ¿Qué ocurre si yo extiendo la longitud del ducto más allá de ese punto? Si el flujo es subsónico, nuevamente la información se va a propagar acá en esta dirección a la velocidad del sonido y el flujo logrará ajustarse de tal manera de que ahora el número de Mach sea 1 aquí y el número de Mach acá sea un poco menor al que había anteriormente. Pero si el flujo es supersónico y Mach era 1 en este punto y extendemos el ducto, Mach va a seguir siendo 1 aquí, pero para lograrlo tendrá que formarse una onda de choque. Si tenemos una onda de choque asociada con un ducto con fricción, repito, todo lo que ocurre antes de la onda de choque puede ser asociado con un solo conjunto de condiciones críticas. Todo lo que está del lado derecho de la onda de choque puede ser asociado con otras condiciones críticas, pero a través de la onda de choque las características de referencia crítica van a variar. Por lo pronto vamos a concluir aquí esta clase y vamos a continuar resolviendo este ejemplo en una siguiente grabación que obviamente será mucho más corta. Así que hasta la próxima, jóvenes.